Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Hoy es, al menos mientras estoy grabando esto, es viernes 1 de mayo, día del trabajo, una noche de lluvia fantástica. Temía no grabar porque, pues sí, para los que vivimos en techos ruidosos ya sabemos cómo es esto, pero la lluvia se ha calmado un poco. La reflexión de este día quizá es demasiado, su título es demasiado grandilocuente para la simplicidad con la que creo que voy a dirigir mis palabras. Pero estaba pensando en esto a propósito de una relectura al vuelo de El Asco de Castellanos Moya. Necesitaba comprobar algo a nivel de técnica narrativa y a la final esa es la clase de novela que uno termina leyendo varias páginas casi que sin querer. Y creo que leí, no sé, quizá unas 15 páginas, poquitas, no fueron muchas, pero una lectura continua que uno empieza y ya no suelta, quizás por la forma en la que está escrita, no sé, pero de repente cuando uno menos siente no la suelta. Y con todo y lo mal o bien o lo gracioso que nos pueda parecer Edgardo Vega, el personaje que nos va narrando sus opiniones en El Asco, las críticas siempre me siguen pareciendo interesantes. Por ejemplo, si se recuerda, por si conoce o ha leído la novela, él comienza mencionando que todos los salvadoreños quieren caminar como militares o que nuestros politicastros son, como dice, como profundamente ignorantes y que lo peor de todo es que siempre quieren aparecer en televisión. Critica los periódicos, critica nuestra cerveza y dice que nuestra cerveza, o sea, representa que la miasma los pueblos siempre, no sé qué. Bueno, perdón que la cite toda changoneta, ¿va? Pero se entiende el punto. A lo que quiero llegar es que la parte más interesante de todas es cuando habla acerca de cómo somos de sobalevas. La palabra siempre me ha causado gracia. Y cómo somos de superficiales. Cuando comienza a decir que solo en El Salvador, obviamente eso no pasa solo en El Salvador, pero así lo dice Edgardo Vega, que solo en El Salvador se le distingue a una persona de otra entre la que tiene y la que no tiene carro. Que solo en El Salvador se hace esa distinción y a mí esa distinción siempre me ha parecido muy interesante. Porque lo viví en la escuela, lo viví en el bachillerato y sobre todo en la universidad, cómo cambiaba la percepción entre una persona y otra cuando sabían que el fulano tenía carro. Por decirle algo, si almorzamos en la cafetería de la universidad, para los que conocen cómo es el ambiente universitario en general, no quiero distinguir grupos de otros, pero es que hasta hacer esa distinción capitalista, imagínese, nos puede conllevar a una gran discusión. Pero vaya, imagínese que estuviera en primer día de la universidad, que es más habitual que un estudiante universitario tenga vehículo a que lo tenga uno de bachillerato. Sé que también se da en bachillerato, pero es un decir. Y después de almorzar y todo hay cierto nivel de horizontalidad, viene alguien y le dice, hey, acompáñame a tal parte a comprar. Y le dice, fíjate que no puedo porque solo tengo ajustados los pasajes. No, hombre, yo te llevo, te voy a llevar en mi carro. A partir de ese momento, yo no estoy contando una experiencia personal, pero sí conozco muchas y es un ejemplo ilustrativo, pues. He visto literalmente cómo le cambia la expresión a la gente, sean mujeres, hombres, mayores, menores, jóvenes, viejos, lo que sea. Ahora, no quiero decir de que eso me haya ocurrido con todas las personas. Para empezar, aclaro que yo no tengo carro, sino que hablo de cómo he visto que cambian con los demás. Eh, pero sí, he visto la diferencia de cambio. He visto gente que no, que es súper linda, gente que es igual con todo mundo y eso es fantástico. Quiere decir de que han vencido esa parte más superficial. También está la gente que es más humildita y con humildita no quiero decir que el pobre sea humilde, sino que más humildita porque tiene sencillez en el corazón y tal vez no crea análisis exhaustivos acerca de los hechos y de las cosas y de la vida. Y esa gente suele tener una visión inmediata de las cosas y tienen la opinión, errada o no, de que tal vez quien tiene más va a tener una actitud diferente. Y así que esto también tiene cara y corona. Por un lado, muchos cambian porque tienen ese lado sobalevas del que habla Edgardo Vega. Y por otro lado, otros toman distanciamiento porque se tiene el prejuicio, la idea de que la persona con poder adquisitivo es selectiva, selectiva en el sentido de que selecciona entre seres humanos, pero eso todos lo hacemos, pero en fin, me entiende, que selecciona entre unos y otros y como que a unos los hace más y a otros los hace menos. Ahora bien, pongo este ejemplo comenzando con Edgardo Vega porque lo estuve meditando concienzudamente y creo
que todos tenemos un poco de ese pensamiento. Yo le llamo pensamiento feudal porque, o conciencia feudal, digamos, pues. Bien podría empezar filosóficamente y decir, bueno, yo no, pero es un decir que la dialéctica del amo y el esclavo, según Hegel, que no sé qué, pero yo no sé nada de eso. Desconozco del tema, así que lo voy a hacer según mis limitaciones y recursos. Pues. Estoy dando una opinión sesgada, limitada y superficial, si usted quiere, o todo lo malo que usted le quiera sacar con base en lo que he observado de la realidad nuestra y con lo que yo creo que es legítimo, a mi opinión, el derecho a la opinión personal. Pero total, estaba pensando que todos tenemos un poco de eso. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted fue racista? No es la palabra, porque racista creo que ya es una palabra superada, pero que usted tuvo una mala reacción, tal vez por dentro y por fuera no la manifestó, porque sintió que el compañerito o la compañerita que era más pasmadito cuando opinó lo sacó de quicio y usted prefirió no decir nada, qué sé yo, en la escuela, en el bachillerato, en la universidad. Esa es una forma, si la palabra cabe, de racismo de la inteligencia. Una expresión tonta, pero no hay una palabra sustituta al parecer que se le compara al racismo. ¿Cuántas veces usted conoció compañeros que se creían que eran de una élite distinta porque eran los más inteligentes del salón, porque eran los mejores en la materia tal, porque eran los favoritos del licenciado fulanito? Y así podríamos empezar. Entonces hay una especie de relación entre el señor feudal y el vasallo. Nosotros nos creemos, es una generalización, porque yo pienso que todos tenemos un poquito de eso, en diferente medida, en diferentes circunstancias, según se nos da. No olvide lo que decía Albert Einstein, frase atribuida o no, pero que no deja de ser cierta. Todos somos ignorantes, pero en diferentes cosas, ¿va? Y al mismo tiempo le damos vuelta a la moneda. Todos somos conocedores de algo en diferentes cosas. Gramsci decía que todos somos intelectuales, pero unos son intelectuales orgánicos y otros no. Y de eso orgánico hay que tener un poco de cuidado, porque a veces ellos tienen tienen esa conciencia feudal más despierta que el resto. Es decir, creen que porque son intelectuales tienen una opinión más autorizada que la del resto. Y el resto, que no tiene sus mismas herramientas de análisis ni tiene sus mismos mecanismos de conocimiento, debería de aprender a escuchar, deslegitimando la opinión personal, por sencilla que ésta pueda parecer, que cualquiera de nosotros podamos tener. Y digo nosotros porque yo no me considero intelectual. Yo agarro mi celular y grabo episodios para podcast porque me da la gana de hacerlo, no porque crea que tenga una opinión más autorizada que la de alguien más. Es decir, utilizo la herramienta porque me agrada y punto. Porque siento maravilloso hacer este ejercicio, aunque no tenga nadie con quien hablar y aunque mi audiencia no llegue ni a 10 personas. Pero en fin, voy a eso, sigo con mi punto. Ese racismo de la inteligencia del que le hablaba, o las personas que ven con mejores ojos a quien es guapo y que ven totalmente mal y hasta se burlan e insultan a quien es feo, y que tal vez el feo tiene su poquito de dignidad o se hace el socado, como decimos en buen salvadoreño, y la persona que se burla dice, este va feo, y haciéndose el socado, o la socada, y así, etcétera. Entonces hay muchas formas en las que como que nos sentimos superiores y sentimos que somos superiores a los demás, y otros también, pero al mismo tiempo de repente se nos sale que nos sentimos inferiores cuando encontramos otro que es superior. Entonces va como por escala, ¿verdad? Y pienso en esto, por ejemplo, porque a mí me pasó una vez, hace 3 años, en una conversación trivial con gente que, quiero ver si hago memoria, creo que solo a una persona conocía en ese círculo social, en ese contexto, en esa conversación en concreto. Era como, bueno, no voy a dar detalles porque si existe la posibilidad de que alguien que me conozca esté escuchando esto, me lo va a tomar a mal y no es el propósito. Mejor no dar detalles. Y tampoco es que voy a hacer el chisme, pero bueno, usted escúcheme y después me da su opinión. El punto es que estaba en esa reunión y no sé si a usted le pasa. Bueno, imagínese, para que yo esté hablando solo frente al celular, sabiendo de que probablemente nadie vaya a escuchar esto. Entonces, bueno, no sé si a usted le pasa, pero a veces uno se emociona con algunos temas, con cosas que uno quiere comentar, del tema que se le ocurra, ¿va? Puede estar hablando, no sé, de motores de carros, se puede estar hablando de los patines que estuvieron de moda en los años 50, qué sé yo, del tema que a usted se le ocurra. Puede estar hablando del clima, vaya, ahora que está lloviendo. A mí me pasa que me emociono bastante, entonces no me acuerdo concretamente de qué tema estábamos hablando, pero de repente yo tuve mi 1 o 2 minutitos de monopolio de la conversación y pude opinar lo que se me dio la gana. Y por fortuna me escucharon todo lo que tenía que decir, las 4 o 5 personas con las que estaba.
y todos me escucharon y todo, y una de ellas, una chica, me vio hasta con asombro. O sea, fue como, wow, este tan pasmadito que se ve. No, no creo que haya pensado eso, estoy siendo alcanzativo, pero imagínenlo, que dijera, wow, este ni parece, y dio una opinión interesante, en fin. Entonces de repente ella, cuando terminó de escuchar lo que dije, me preguntó, mira, ¿y tú de qué colegio saliste? Esa pregunta me la han hecho varias veces en diferentes circunstancias y a mí me da risa porque es como que, ok, yo salí de un instituto nacional a mucha honra, fui a una escuela pública a mucha honra y fui a la Universidad del Salvador también a mucha honra. No falsa humildad ni modestia, lo que usted quiera, ni humildad de pobre, sino que así es y no tengo nada de qué avergonzarme, esa ha sido mi vida. Pero entonces yo le dije a ella, no, salí de un instituto nacional. Y de verdad, mire, usted no me lo va a creer y tiene derecho a no creérmelo, pero hubiera querido que mis lentes fueran una cámara, porque uso anteojos. Me hubiera gustado que mis anteojos fueran una cámara y grabar la reacción que ella tuvo. De la nada, o sea, de la nada. Luego de escuchar eso, de que salí de un instituto nacional, vi cómo le cambió la mirada. Fue una cosa de verme con cierto nivel de brillantez a una cosa más apagada. Es como si, ¿cómo decirlo? Es como si la opinión de los que venimos de institutos nacionales y de escuelas públicas fuera una insolencia. Perdón que sea tan dramático, pero no sé si ella esperaba que le dijera, salí del externado San José, del Liceo Salvadoreño, del García Flamenco, y podemos empezar a hacer una lista del Highlands, no sé. Aclaro que yo respeto todas esas instituciones y muchas de las personas más inteligentes que he conocido han estudiado en ese tipo de colegios. Pero, por favor, seamos francos. Y es cierto que las probabilidades de que una persona del colegio, de la escuelita Cantón El Manguito no salga tan docta como quien sale a lo mejor de una institución de esas que tiene todo a su favor, pero no quiere decir de que la posibilidad sea 0%, por favor. O sea, uno nunca sabe, de verdad, uno en esta vida nunca sabe hasta dónde alguien en condiciones totalmente adversas valora el esfuerzo y a través de valorar el esfuerzo de sus padres, de su entorno, ese sentimiento de sacrificio lo hace impulsarse todavía más arriba. En fin, podremos hacer millones de variables. A lo mejor las variables son del 1%, pero ese 1% hay que valorarlo. Pero en fin, no me quiero desviar de ese tema. A partir de ahí, es lo que quiero decir, esta chica, cualquier opinión que yo daba, simplemente la veía de menos. O sea, la veía con desdén. Era como, o sea, a saber qué está inventando, o a saber de dónde está sacando. En lugar de juzgar la opinión, juzgaba al mensajero. Ahora bien, a mí me dio igual, para serle franco, me dio igual, es cómo explicarlo, para los trabajos que he tenido uno se llega a acostumbrar. Yo soy corrector de estilo y usualmente me toca tratar con instituciones, con clientes, gente que tiene, no todos mis clientes, pero una buena parte a veces tienen posibilidades económicas o son instituciones que tienen estándares que lo vea uno cómo llega vestido o lo que sea y es como, híjole, y este es el que va a hacer el trabajo. Pero en fin, no es relevante, al menos no en mi historia personal, sino sobre el contexto de lo que quería contar. Pero así como se me dio en ese caso, que era una forma de una reacción adversa porque salí de un instituto nacional, así nosotros a veces nos pasa con pequeñas sutilezas. Que no nos sirven la comida como estamos acostumbrados con los estándares, que llegamos a un lugar y esperamos que se nos atienda con los mejores cubiertos, que no nos gusta que ciertos alimentos los toquen con las manos. No digo que no tengamos estándares de limpieza, por ejemplo, no me refiero a eso, sino que a veces tenemos reacciones totalmente adversas con estilo feudal, cuando a veces no es para tanto. Y a veces tenemos ese sobalevismo o nos sometemos nuestra razón, nuestros sentimientos, nuestro yo, porque sentimos que el otro a quienes nos estamos dirigiendo es ligeramente superior y a veces solo hay que verlo en toda su dimensión humana. Es una cadena. Yo al menos escucho las opiniones de las personas que se dicen intelectuales, o no, a lo mejor lo son, yo estoy siendo muy injusto. A lo mejor son intelectuales, pero uno debe agarrarlas con pinzas, no son verdades absolutas. Uno debe leer por su cuenta, uno debe informarse. Al mismo tiempo, uno no debe desdeñar la opinión de la persona más sencilla. Todas las opiniones son válidas hasta que se demuestre lo contrario. O si quiere, todas las opiniones son inválidas hasta que logremos validarlas por nuestra cuenta. Cualquiera de las dos, pues son concluyentes. Es como cuando todo es mayúscula o todo es minúscula. Da lo mismo, si usted quiere. Pero
Eso me recuerda, un día voy a hablar del método APA y por qué en el método APA se prohíbe el uso solo de mayúsculas y solo de minúsculas. Ahí acuérdeme que hable algún día de ese tema. Pero en fin, no tiene nada, no viene el caso en este momento. Total, todos tenemos un poco de ese pensamiento, de esa como conciencia feudal. Nos gusta salir con personas que son más populares, más guapas, personas que tienen mejor posición económica, personas que sentimos que supuestamente nos aportan algo, y cuando cada ser humano aporta en algo, no quiere decir de que usted va a salir con el bolito de la esquina si usted lo quiere ver hasta ese punto. Eso se llama reducción al absurdo, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo con eso. No estoy esperando que ahora nos aceptemos los unos a los otros, o sea, no estoy diciendo eso, me contradijera conmigo mismo también, si todos tenemos nuestras reservas, por eso me meto a la olla también, todos tenemos un poco de esa conciencia feudal, todos tenemos contextos en los que nos sentimos mejor, amigos concretos con quienes nos llevamos mejor. Hay cierto como nivel de horizontalidad en el que nos sentimos a gusto, pero no podemos evitar cuando vemos para abajo o cuando vemos para arriba. Casi que forma parte de la naturaleza humana y también forma parte de nuestra naturaleza competitiva. Así que, ¿cómo lidiar contra eso? La respuesta se la compro, me encantaría saberlo. Quizás no se puede. Al fin y al cabo, así como mencionaba en el episodio anterior, todo se refiere a su mundillo. También nos sentimos a gusto con nuestra tribu, con gente que comparte nuestros mismos intereses. Quizás forma parte de nuestra naturaleza ser seres sociales, pero también somos seres selectivos. Quizás no podemos evitarlo. Solo quizás, y ese quizás me gusta extenderlo y alargarlo, me gusta ponerlo en mayúsculas si usted quiere, solo quizás deberíamos de ser un poco más tolerantes. Decirlo no cuesta nada, por hablar no se paga, pero ni todo es tan perfecto como lo imaginamos en la cabeza, ni todo lo que nosotros hacemos es realmente bueno. Lo que para nosotros es totalmente bueno, para los demás pues puede ser desdeñable. Así que siempre hay que poner las cosas en perspectiva. Pero en fin, total, también he perdido el rumbo en este podcast, en este episodio de hoy. Solo quería hacer una reflexión, así que quizás me hubiera ahorrado unos 10 minutos y la extendí a saber a cuánto. En fin, gracias por haber escuchado hasta aquí. Espero que pueda escucharme hasta el próximo episodio, y muchas gracias y hasta pronto. Debo añadir algo más. Siempre pienso 100.000 años más tarde, y no sé si a usted le pasa también. Bueno, de todo modo, este episodio ya me quedó demasiado largo, pero quería añadir que, de hecho, esta preocupación yo le llamo conciencia feudal, pero esto es la dialéctica del amo y el esclavo, y todos los nombres que le hayan puesto en cualquier tendencia y historia política, lo que sea. Pero a los marxistas les pareció una preocupación fundamental, y era algo que quería destacar porque quizás son los únicos. Estoy seguro de que aparte de ellos y los anarquistas, un cierto tipo de anarquismo, por cierto, se preocuparon mucho por esta actitud humana, porque en el marxismo, por ejemplo, sobre todo en el marxismo latinoamericano, se nos insta a ser bien humildes, a no ver en poco todo tipo de labores agrícolas, labores de construcción, porque todo eso construye sociedad. Eso necesitaba decirlo y había olvidado añadirlo. Lo mismo en las comunidades anarquistas, sobre todo ese tipo de esa tendencia anarquista ¿por qué se me ha ido la palabra? Esa tendencia anarquista a hacer comunidades agrícolas. Ahorita solo pienso en Magnovia y no me acuerdo cómo se le llama. ¿Anarco qué? Bueno, ecoanarquismo creo que es la palabra. Total, es una preocupación filosófica, no solo una idea tirada al aire. Sería fantástico que alguien más profundizara en eso, y estoy seguro de que debe haber amplísima bibliografía. En fin, lo siento por añadir esto extra y perder tantos segundos. No tengo editor de audio, así que todos los segmentos que grabo solo los voy pegando según la aplicación de Anchor y ya. Así que hoy sí, hasta luego.